Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual, segundo bloque, estará la senadora Constanza Moreira y en este primer bloque la doctora Mariana Mota. Siempre en el liceo me decían que era la defensora de pleitos perdidos, salía siempre a reclamar lo que le pasaba a otro, a ver por qué pasaba y a enojarme con las injusticias. Después en facultad me empezó a gustar más no tanto defender, sino ver qué fue lo que pasó, investigar, saber la verdad concretamente. No tanto defender una posición, sino ver cómo fueron los hechos y ver quién tiene razón. Entonces me marcó mucho más la posición de juez. Desde hace varios programas y desde siempre ha sido mi posición estar privilegiando el tema derechos humanos y su conculcación durante el periodo de la dictadura cívico-militar. El Frente Amplio, que está en el gobierno desde hace una década y que acaba de estrenar el mandato, el segundo del tercer mandato, el segundo del presidente Tabaré Vázquez, en su discurso de Asunción, el mandatario manifestó la voluntad para continuar la búsqueda de verdad y justicia, para lo cual conformó un grupo con ese propósito. El otro miércoles, el miércoles anterior también, y este miércoles el tema entonces en neutralidad, después de esa marcha del 20 de mayo que 20 años, 20 marchas, convocó a una extraordinaria multitud. Mariana Mota, recordarán ustedes nuestra primera invitada, a principios del 2013 fue trasladada de la justicia penal a la civil. Esto trajo un movimiento fuerte, más aún tomando en cuenta que en ese momento tenía en su investigación alrededor de medio centenar de casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la dictadura. Este programa comienza a las 22:30. Yo sé lo que significa venir y estar en vivo aquí en estos estudios con tiempos como los de Mariana Mota. No tengo tiempos libres, ha sido una de sus expresiones. Así que Mariana, gracias por estar. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto, con todo gusto. Mariana, a propósito de los hechos de público conocimiento y de los últimos días, retrocedamos un poquito al momento en el cual vos estabas justamente trabajando hasta el 2013 en la justicia penal. ¿Qué sabías o sabés, pero no pudiste probar? En las causas. En realidad fue construyéndose cada una de las causas desde muy pequeños elementos. A veces teníamos muy poco, simplemente una denuncia, o a veces un informe de una causa probable de muerte, y a partir de ahí empezar a edificar toda una historia que había sido negada durante tantos años a cada una de esas víctimas. Que se logró en algunos casos ciertamente hacer una historia, y eso es fundamental para cualquier víctima, saber qué fue lo que pasó con cada uno de sus familiares o cómo llegaron al grado de detención y conculcación de las personas que estuvieron presas y torturadas. Eso con mucho detalle, con mucho trabajo, por las dificultades en la investigación, en cada una de las investigaciones, dificultades diversas por problemas de falta de prueba, de buscar las pruebas, de acceder a ellas, de testigos que se nos iban, o de denunciantes que fallecían, o de otras personas que podían estar vinculadas, que podían aportar documentación, etc. Como digo, con mucho trabajo se fue armando cada una de esas historias, que eran primero que nada de sus víctimas, pero sí, también de la sociedad, porque la sociedad tiene que saber lo que le pasó en este país, ¿no? Entonces, en algunas se llegó, en otras faltaba muy poco. Y en otras era realmente muy difícil, o sea, soy consciente de que había causas que iba a ser imposible avanzar porque no se tenía más elementos. Pero hacerlo era mi obligación, era la obligación como funcionaria judicial, como juez, el acercar, el dar el acceso a la justicia que correspondía a esas personas. ¿Qué faltó? Bueno, faltó tiempo. Faltó tiempo para terminar.
es eso. Y sí hubo elementos probatorios que yo estoy muy segura de que existen, pero que todavía no se brindan. Y bueno, y ahí hay una falta del Estado. Dos precisiones con respecto a lo que estabas planteando. La primera, cuando tú llegaste a la realización de esta tarea que finalizó en el año 2013 por tu traslado, ¿verdad? ¿En qué año comenzó? Yo entré en ese juzgado en marzo del 2009. Del 2009. ¿Cuáles eran las características estructurales que te permitían trabajar con mayor o menor fluidez o eficiencia? Bueno, eso es un juzgado penal como cualquier juzgado penal. Trabaja causas cotidianas, lo que todo el mundo conoce que hacen los juzgados penales, o por lo menos se visualiza en prensa, porque lo que hacen los juzgados penales generalmente es mucho más visto que lo que hacen el resto de los juzgados. Además de las causas comunes, de lo diario, estaban esas otras causas, que en un inicio no eran muchas. Era la causa Bordaberry, que estaba ya en sus etapas finales. Había la causa de Calcaño, que era por desaparición, que estaba un poco paralizada, y después un par de causas más que también estaban prácticamente paralizadas. Eso era lo que había en el momento. A partir de que sale la sentencia de Bordaberry, que se emite en febrero del 2010, se inicia otras causas, algunas derivadas de esa causa, como por ejemplo la de Wagner Chávez Sosa, la desaparición y luego aparición de sus restos, y entonces la investigación de cuáles eran los autores materiales de su muerte. A partir de eso después también se genera la primera causa por torturas, que es la de Boisolanza. O sea, como que van generándose otras causas. Concomitantemente en la causa de fusilados de Soca, que también estaba en ese juzgado, se solicita por la fiscal la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, dado que en el 2009 se había emitido por la Corte la de Nivia Sabalsagaray. Entonces se pide la inconstitucionalidad en ese caso, y también en otro, que era el de Hugo de los Santos, un estudiante de agronomía, pero que dentro de esa causa había una denuncia de la Fiscalía de muchas muertes que estaban relacionadas en el periodo de la época de Bordaberry. Pasa casi un año hasta que la Corte emite también dictámenes de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en cada una de esas causas, y eso habilita a iniciar la investigación de todos los homicidios que habían sido reclamados por la Fiscalía de que se investigara. Entonces, claro, el juzgado se multiplica, muchísimas causas. Bueno, muchísimas para un solo juzgado, porque además concomitantemente tenía que seguir con el trabajo común de todos los demás juzgados. Eso llevó a una recarga importante de trabajo. Y bueno, nada, ¿cuáles son las herramientas? Ninguna en especial. En realidad ninguna en especial. En su momento yo planteé ante quien era presidente de la Corte una situación que yo veía venir, que iba a ser una recarga de trabajo con muchas personas para tomar declaración. Cada causa me imaginaba que iba a haber muchas personas denunciantes, testigos, iba a haber que convocar, y documentación para leer, analizar y ver cómo incorporarla y validarla, o en definitiva determinar si servía como prueba. Mi preocupación era plantear que ese escenario iba a ocurrir. No soy yo quien decide qué es lo que va a hacer la Corte con un juzgado que se le aumenta por esas circunstancias de tal manera el trabajo, pero bueno, en realidad no se adoptó ninguna decisión especial tampoco en ese juzgado. Y nada, incrementé las horas de trabajo, es lo único que pude hacer para poder cumplir con todo, pero no es nada en especial, simplemente cumplí con lo que tenía que hacer. El ministro de Defensa publicó la semana pasada una carta en la cual informó que se han respondido 211.211 de 237.237 oficios cursados a esa cartera desde el 2011. Mariana Mota, ¿alcanza con el número?
Para nada, absolutamente para nada. Los números en sí solos y por sí solos no dicen nada. Hay que saber qué es lo que se responde, cuánto demora en responderse y cuántos no se responden. Ahora, en este momento y por las circunstancias de que el ministro de Defensa ha dicho lo que ha dicho y bueno, y en ahora ha vertido esos números, uno lo particulariza más con el ministro de Defensa o con el Ministerio de Defensa. También en estas causas importaba y mucho cuál era la información que tiene el Ministerio de Defensa. Pero es todo el Estado el que está obligado. Y eso me parece que es importante recalcarlo. No es solamente el Ministerio de Defensa que debe dar información, sino también preocuparse el resto del Estado, los demás organismos, por obtener esa información y por buscar todo lo necesario para que estas causas se esclarezcan y se enjuicien de que existir responsables. Los números, por supuesto, que no dicen nada, porque muchas de las informaciones que se le pedía al Ministerio de Defensa se contestaban tarde, o luego de reiterar oficios, probablemente muchos de esos sean reiterados. O sea, uno hace un oficio, espera un mes a ver si contesta, no contesta, bueno, reiteremos el oficio y a veces o sea, ahí hay un número mayor que no necesariamente es información una a una. Y después muchas veces pasaba que la información no se brindaba porque supuestamente no se la tenía. Yo en su momento me preguntaron en otro lado por respecto de esto y informé que a otro periodista que justamente me pasaba que pedíamos, por ejemplo, díganos dónde está el domicilio de tal persona, porque lo precisábamos citar y es un militar retirado, en fin. Y bueno, entonces a veces no teníamos todos los datos y decíamos el grado y el apellido, y decíamos en qué época trabajó en determinada unidad, o sea, revisto en determinada unidad, le dábamos los datos que teníamos. Entonces nos contestaban diciendo, bueno, precisamos el nombre completo, la cédula de identidad y un etcétera que ponían, que yo no sé, nunca supe qué quería decir con ese etcétera, qué tantos datos más precisaban para que nos dieran el domicilio. Digo, pero si yo le doy eso es porque no tengo otra cosa, sino obviamente no se lo hubiera dado. Y es claro que pedíamos la información que precisábamos, obviamente. A veces entonces terminábamos haciendo toda una vía oblicua con un apellido, con varios apellidos que no fueran muy comunes. O sea, uno tenía que hacer siempre una tarea de analizar la información y ver cómo poder buscar la que nos faltaba. Entonces oficiábamos a la Dirección de Identificación Civil, nos daba una lista de personas, ahí descartábamos por las edades a ver qué cédula podía corresponder. Cuando teníamos la certeza de que, bueno, es esta persona, ahí oficiamos al BPS y a veces nos daba la dirección. Toda una vuelta muy larga porque el Ministerio de Defensa no nos daba la información. Y yo realmente pienso que la tendría, porque si no es muy absurdo que personas que están recibiendo sus pensiones y sus jubilaciones, el Ministerio de Defensa no tenga ni idea de quiénes son. Es más, nos dijeron en algún momento que el servicio de retiros y pensiones militares no estaban actualizados los datos y por lo tanto tampoco lo sabía. Tú señalas que es responsabilidad de todo el Estado y no solamente del Ministerio de Defensa. En estos momentos, idea que puede compartirse, en estos momentos hay una clarísima personalización, como tú señalabas, en el Ministro de Defensa, ¿verdad? Entre otras cosas, Fernández Huidobro ha señalado que se manejaban apodos y no nombres. Tú estás diciendo, sin embargo, que ustedes le enviaban una serie de elementos identificatorios y que no había voluntad de responder. Obviamente que yo no le voy a pedir al Ministerio de Defensa ni ningún otro organismo la dirección del negro o la dirección del pajarito, digamos. Es muy absurdo porque nos estamos manejando con personas serias y obviamente que no es serio pedirle de esa forma tan vaga una dirección. Si teníamos el apodo, porque muchas personas detenidas lo único que conocían era el apodo, tratamos de mejorar la información antes de pedirla. Y cuando
señalo que el Ministerio de Defensa no daba la información, era la información que podía ser dada, no bajo esos parámetros tan vagos y tan imprecisos, que es obvio que ni el Ministerio de Defensa ni ninguna otra repartición podía informar. Es una forma de banalizar lo que se hacía, me parece, y realmente es lastimoso que se conteste de esa manera, porque no es así. Cuando yo leí al comienzo que tú decías, en la facultad empezó a gustarme más no tanto defender, sino ver qué fue lo que pasó, investigar, saber la verdad concretamente. Desde esa perspectiva, ¿cuáles consideran que son las motivaciones de Eleuterio Fernández Huidobro que expliquen esa actuación? Yo creo que es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo creo que todas las personas nos conformamos con una historia que es con la que hemos crecido y hemos vivido y nos imprime en nuestros actos y después muchas veces nos condiciona cómo vemos a futuro. Y esto lo digo porque me parece que en diferentes jerarcas del anterior gobierno, en lo que refiere obviamente al tema de derechos humanos y a la lectura que se le da a esto, lo ven desde una óptica en la cual ellos fueron protagonistas y leen hacia el futuro de la misma, con ese cristal. Estás hablando de la teoría de los dos demonios. Por ejemplo, pero no necesariamente solamente eso, sino de cómo salir o de cómo resolver estos problemas. Entonces yo creo que en realidad yo obviamente por mi edad cronológica no participé en esas cuestiones en las cuales sí ellos fueron protagonistas, pero más allá de eso mi condición de juez o justamente de querer saber la verdad me obliga y además elijo buscar cuál es la posición del Estado respecto a estas situaciones, independientemente de la interpretación que cada uno haga de esas historias, ¿no? O sea, yo creo que el ministro de Defensa concretamente hace una interpretación y actúa, capaz que estoy hablando en una interpretación de lo que me parece que es lo que hace él, en función a su formación, a su historia y a cómo él ve cómo se resolverían o cómo se solucionarían estas cosas. Y me parece que uno tiene, más allá de lo que uno piensa, tiene que actuar como funcionario que es, como funcionario público que es y como persona que está ahí como servidor público hacia una sociedad que está reclamando que se sepa qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes son los responsables y si existen responsables que se los enjuicie. Es bien diferente a lo que es una visión más particular. Si en ese sentido me gustaría, porque me parece central, cuando tú decís desde su perspectiva de combatiente, su camino o la salida que ve es esta. ¿Cómo redondearías la explicación que estabas dando recién? Y lo que pasa es que ellos ya lo han explicitado, digo, no sé si Huidobro, pero creo que Mujica sí lo ha explicitado, decir, bueno, esto se termina cuando nos moramos todos, esto es un tema de un bando y otro bando. No es leíble eso por el resto de la sociedad, no necesariamente tiene que ser compartible y de hecho no es compartible. Y desde mi posición como funcionario judicial, como juez, para nada lo comparto. Esto no es un tema que vaya por el costado de la justicia, no debe ir por el costado de la justicia. El tema de la información, el tema de quién tiene la información, el tema del silencio castrense. A ver, a tu juicio, Mariana Mota, ¿cómo se quiebra ese pacto de silencio castrense? Y los tupamaros, ¿qué rol juegan? De algún modo se infería de la respuesta anterior, ¿no? Lo que pasa es que esto va un poco de la mano de cuál es la obligación del Estado, ¿no? La obligación del Estado es verse a sí mismo como un Estado que debía ser protector y garante de los derechos humanos y en un momento pasó a ser el principal vulnerador de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahora no es un tema de que pasen unos y digan la verdad,
como se ha expresado en algún momento, la verdad es contraria al alcanzar la justicia, etcétera, etcétera. Esto no es un tema de determinados castrenses o determinadas personas, esto es un tema de todo el Estado. Todo el mismo Estado que vulneró, ahora tiene que hacer un trabajo al revés. Tiene que primero verificar, ver qué fue lo que pasó, reparar a esas víctimas y dar una explicación a la sociedad, a toda la sociedad. Entonces, no es solamente esperar que los militares hablen, porque no van a hablar. Pero además nadie reclama que hablen, vamos a empezar por eso. Ninguno de los presos que están en el CONCAR han confesado sus delitos, o por lo menos una ínfima minoría. Y los juicios penales no se edifican a partir de la confesión, para nada. Porque la confesión es una prueba, pero ni siquiera es suficiente, para nada. Entonces, decir que estamos esperando que hablen, no, en realidad nadie está esperando que hablen. Las pruebas de los diferentes expedientes y de los que se han llegado a los enjuiciamientos no partieron y nunca se esperó la confesión de ninguno de ellos, porque obviamente no la hicieron, ni aportaron una sola prueba. Pero los que sí tienen que aportar la prueba es el Estado. Porque cuando todas esas personas estuvieron presas, algunas murieron, otras desaparecieron y muchísimos todavía siguen vivos, pero fueron torturados. Todas esas personas lo fueron por el Estado o por personas que actuaron con la tolerancia del Estado. Entonces, el Estado es responsable y el Estado es el que sí debe aportar la prueba. El Estado. No estoy diciendo personas individuales. El asesinato del maestro Julio Castro. ¿Cómo se explican las marchas y contramarchas de la justicia con el agente de inteligencia Zavala, a tu juicio? Bueno, ahí en realidad la justicia, no digo la justicia como la justicia, sino bueno, determinados operadores jurídicos, jueces de diferentes categorías o rangos, en general lo que ha pasado en la mayoría de los pronunciamientos es aislar los hechos del contexto histórico en el que ocurrieron. No se puede reclamar a Julio Castro que se resistiera a un arresto como era en el momento que lo secuestran. Era impensable en el 77 tener esa actitud y era impensable una persona mayor como era Julio Castro. Además, si te vienen dos personas así y te dicen me acompaña, yo creo que si me resisto es porque soy un kamikaze. Entonces, reclamar la resistencia es muy absurdo. Aislar del contexto histórico la actuación de la persona que resultó absuelta también es ver solamente una parte de la historia, ¿no? Ningún delito se aísla de su contexto, ninguna investigación de un delito hoy día se aísla de su contexto. Se integra con muchos elementos, dentro de los cuales también están las circunstancias en lo que ocurre. Y eso explica la motivación, eso explica la finalidad, eso explica mucha cosa del hecho ilícito. Y en este caso también lo explica. Sin embargo, se aisló, porque se lo toman como que esta persona no sabía qué era lo que estaba haciendo y cumplía órdenes, cuando yo no estoy, digo, he seguido un poco la causa, pero obviamente no era mi causa, no era una causa que estuviera en mi juzgado, pero hay elementos que era evidente que sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué es, y esta es mi última pregunta, Mariana Mota, por esta noche, qué es lo primero que debería hacer el Grupo por Verdad y Justicia y sobre todo qué expectativas a la luz de lo que has dicho te genera? Expectativas hay como muchas, ¿no? Un poco en función a que la situación está un poco trancada y lo que se pretende es que se avance. A veces las demasiadas expectativas ahogan mucho a las personas que están en ese grupo, me imagino, digo, sería un poco abrumador. Y tiene muchísimas, muchísimo campo de acción, es como muy amplio. Yo creo que más allá de que es una buena iniciativa, me parece que también debería valerse mucho de lo que ya han actuado otras organizaciones, de lo que han trabajado otros grupos
para no volver a repetir lo que ya se está haciendo, porque a veces tenemos un poco esa costumbre de, bueno, vamos a nombrar una comisión para que investigue, vamos a nombrar una... Y estamos como siempre empezando, hace tiempo que estamos empezando y esto se tendría que haber avanzado mucho, mucho, mucho. Entonces, más allá de los buenos sentimientos y las buenas voluntades y de la capacidad que tienen las personas que integran el grupo, creo que hay determinadas facultades que son bien complejas y que no sé cómo lo arbitrarán, pero será bueno que se valgan de muchas otras personas más. Por ejemplo, en lo que es tomar declaraciones a víctimas, conocer las causas en profundidad para saber hacia dónde se orienta la investigación, cuáles pruebas faltan, cuáles no faltan, cómo sigue, cómo investigar otra causa, dónde buscar los archivos. O sea, es un panorama muy vasto, pero bueno, ojalá tenga mucha suerte. Gracias por haber estado. No, gracias a ti. En instantes, la senadora Constanza Moreira. Siempre es un gran gusto recibir a Constanza Moreira. Bienvenida. Y muchas gracias por habernos enterado. Yo señalaba que este programa que comienza 22:30, que va en vivo, como tú lo sabes, siempre ha sido así. Es una característica que mientras el programa esté voy a mantener. Me acabo de enterar que es el cumpleaños de Mariana Mota, así que cuando escuché las voces, así que le agradezco particularmente porque viene de lejos, porque tiene larga jornada, porque como ella dice, no tengo tiempo libre, y le agradezco la generosidad entonces, como a ti, de estar esta noche aquí. Constanza, varios temas, pero empecemos, tú escuchabas lo que decía recién Mariana Mota, derechos humanos, verdad y justicia, una década del Frente Amplio, Casa Grande pidiendo la renuncia del ministro Fernández Huidobro. Bueno, yo me vine tempranito al programa porque quería escucharla a Mariana. Su voz se ha sentido en estos días en que a 100 días de instalado el gobierno, bueno, el ministro Fernández Huidobro trastabilla otra vez haciendo comentarios impropios, como los hizo sobre Serpaj en diciembre del año pasado, bueno, contra las organizaciones, contra los manifestantes, algo que compromete al Estado todo, ¿no? Porque la declaración de un ministro de Defensa, Mariana Mota lo decía, ¿no? La declaración de un ministro es la declaración del Estado, compromete al Estado, compromete al presidente, compromete al Frente Amplio. Y bueno, es en ese espíritu que estamos pidiendo la remoción de él. Nos gustaría que el ministro renunciara, claro está, porque es un ministro que pierde apoyo político del Frente Amplio, no va en línea con el compromiso del Frente Amplio en materia de verdad y justicia, no va en línea con el compromiso de la sentencia Hellman, de que el Estado no puede obstaculizar la búsqueda de la verdad. Tenemos una sentencia que obliga al Estado y bueno, el Ministerio de Defensa, a diferencia del Ministerio del Interior, que ha puesto allí una unidad de investigación que puede funcionar con dificultades, pero ha manifestado una disposición distinta. El Ministerio de Defensa tendría que ser un colaborador activo en la parte que le toca siendo Estado de la búsqueda de verdad y justicia. Y además, bueno, también esto fue de la mano con las declaraciones en el Día del Ejército, esos actos que se hacen, ¿no? Muy complejos para unas Fuerzas Armadas que dicen que son muy distintas del pasado, pero bueno, se pasan recordando el pasado, ¿no? En su propia versión,
esa forma perversa en que de nuevo otra vez la historia se cuenta como la historia de los dos bandos, cuando hubo terrorismo de Estado, cuando tenemos leyes además que dicen eso, que en este país hubo terrorismo de Estado, que hay crímenes de lesa humanidad, y los avances son pocos, Sonia. La verdad que los avances son pocos. Es decir, si todo esto cayera en un recorrido de avances sistemáticos y a gran velocidad, y bueno, quizá algunos de nosotros podríamos digerir de otra manera estas cosas, pero todo esto cae en 10 años en los cuales, bueno, de los desaparecidos no se sabe casi nada, las causas son muy pocas, los jueces que operaban en las causas como Mariana han sido trasladados, y esto genera este impas un poco vergonzante en el cual celebramos congresos, vamos a elecciones. Yo hice ya 3 campañas electorales, bueno, con ese programa del Frente que exigiría otra altura del Estado uruguayo. Entonces, ¿por qué pedir la remoción del ministro? Yo también tengo otras cuentas allí, que es el tema de la política de defensa, donde también hay falta de información, ¿no? Me entero por una página española que en el Uruguay se va a instalar una fábrica de armas. ¿Cómo? ¿Una fábrica de armas? Hoy se acaba de hacer una marcha por las mujeres asesinadas, ni una más. Las mujeres asesinadas por hombres armados, en este caso un policía. Entonces, son muchas las cosas que no están sometidas a la luz del debate público y que tienen que ver con este ministerio, En el campo de los derechos humanos y en otros campos también. La compra de, no sé, un avión para la Fuerza Aérea, la instalación de una fábrica de armas, es muy sabido por todos los legisladores que los proyectos de ley, los pedidos del ministerio llegan a última hora y no pueden ser ni siquiera estudiados con tiempo. Vuelven los nombramientos del Supremo Tribunal Militar, que ya tendríamos que haberlo eliminado, el Supremo Tribunal Militar. Eso es una cosa que es inconstitucional, no puede haber justicia de un lado y justicia del otro, justicia dentro del Poder Ejecutivo y luego justicia en el Poder Judicial. Votamos muchas leyes para que la justicia militar se elimine o permanezca restringida como un órgano disciplinario militar, y seguimos nombrando representantes. Yo ahora pedí, por favor, que volvamos a reflotar el tema de la justicia militar y aprobemos un proyecto de ley, pero todo este otro tema de la política de defensa también tiene que ver con esto. Siempre somos cuidadosos en separar el tema de los derechos humanos de lo que son las políticas de defensa, pero también el Uruguay tiene un atraso inmenso en lo que es la reforma orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí son ambas cosas que han hecho que bueno, algunos grupos políticos, en particular Casa Grande, estemos pidiéndole al presidente la remoción del ministro, pidiéndole también al Frente Amplio que estudie esto, y que esta situación oscurece un gobierno que recién empieza y que la verdad que tendría que empezar con toda la expectativa, con la cancha limpia, diciendo, bueno, voy a tratar de hacer todo lo que el programa dice, y no nos parece que esto sea una buena señal ni a la ciudadanía ni al Frente Amplio, y bueno, esa es más o menos la razón. Las evaluaciones que se han hecho en estos días, particularmente por las declaraciones de Fernández Huidobro, y la magnitud de la marcha del 20, determinan varias, o han determinado varias especulaciones, algunas vinculadas a la historia de Eleuterio Fernández Huidobro y a las diferencias de su posicionamiento con respecto a Raúl Sendic, padre. ¿Verdad? En su momento, en cautiverio, en las negociaciones y en el posicionamiento de negociar o no con los militares. También se ha marcado en alguna especulación que viene la ley de presupuesto y que Fernández Huidobro podría ser un elemento de contención para los reclamos de las Fuerzas Armadas. Pero finalmente, ¿es lo uno? ¿Es lo otro? ¿Es la teoría de los dos demonios? ¿Qué es? ¿Qué explica para vos a Fernández Huidobro? Bueno, es una pregunta muy difícil porque no lo sé.
pero sé algunas cosas. Creo que si el expresidente Mujica y el MPP, que es el partido más votado del Frente Amplio, conviniera, entendiera y aceptara que la permanencia del ministro Huidobro en este momento constituye una afrenta a las organizaciones de derechos humanos y a buena parte de la militancia frente amplista, me parece que estarían torciendo la balanza. ¿Por qué digo esto? Porque el MPP es el partido más grande del Frente Amplio, porque Mujica sigue siendo un liderazgo político determinante. Me parece que en este momento hay una parte de la responsabilidad que les compete por este presente, no por el pasado, por este presente. Yo creo que la izquierda tiene que asumir el costo político de enfrentar un conflicto con las Fuerzas Armadas, tanto por el tema de los derechos humanos como por la reforma de las Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, lo enfrentó Argentina, ¿no? Y lo enfrentó dignamente, creo yo, y desde hace bastante tiempo. Sé que las posiciones de Huidobro de defensa, de Fernández Huidobro de defensa de los militares son antiguas para esta democracia pequeña, pero reciente, digamos. Recuerdo su negativa a la extradición de los militares involucrados en el caso Berríos. Bueno, luego la justicia chilena determinó que efectivamente estaban involucrados, pero bueno, esa forma de defender a la corporación militar en relación a la justicia, que yo lo sigo vinculando con el tema de que la justicia militar siga siendo una justicia propia, bueno, hablan de algunas fallas de tipo republicano, ¿no? Los militares están sometidos a la justicia como cualquiera. Y la doctora Mota acaba de decir algo que a mí me sorprendió cuando lo escuché, pero es como de sentido, como muchas veces escuchamos decir de una parte de la izquierda, yo lo he escuchado de los que entonces eran mis compañeros del MPP, que había que buscar la confesión, como si esto fuera una especie de salida a la sudafricana, ¿no? Había que buscar la confesión para poder avanzar en los juicios. Y la doctora Mota lo dice muy contundentemente, la mayoría de los que están presos no han confesado nada y eso no obsta para que la justicia opere. En este país, lamentablemente, con las vueltas de la ley de caducidad, se le dejó a los partidos políticos, a los familiares y a las organizaciones de derechos humanos el peso de las investigaciones y de las denuncias, cuando es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esto. Y esta es la situación que a mí me parece que no da para más. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de las investigaciones, de poner las herramientas necesarias, de disponerlos. No solamente no tiene que obstaculizar, sino que tiene que poner las herramientas necesarias. Y eso, como decía la doctora Mota, va más allá de cualquier preferencia particular que tengamos sobre los lugares de la historia. Esto es un deber del Estado. El gobierno exagera cuando quiere ser todo el Estado. Y sobre todo si hay una interpretación muy particular de la historia que está en manos de personas que están gobernando, bueno, entonces el desenfoque es más grande. El Estado es el Estado, es un poco más que los gobiernos y permanece más allá de los gobiernos y tiene una obligación como Estado que los gobiernos deben respetar, más allá de que quienes lo ocupan transitoriamente tengan otras preferencias a este respecto. En ese sentido, la última presión sobre este tema, porque tú dijiste con respecto a la declaración y a la responsabilidad del Frente Amplio. El Frente Amplio hizo una declaración en la cual señala que no son suyas las expresiones del ministro. Deduzco de lo que dijiste que debe ir más lejos. Yo creo que sí. El tema allí es que el Frente Amplio es mucha gente y dentro del Frente Amplio preferencias en este sentido están expresadas a través de personas y partidos. Así que yo creo que si yo tuviera que hacer un balance y ese balance lo basara en varias cosas, para empezar en el tamaño de la marcha del 20 de mayo, pero no solo, en la continuidad, en la sistematicidad y en el esfuerzo que todos los 20 de mayo se despliegan allí, en la cantidad de jóvenes que habían en aquella marcha, yo diría que el sentir
de los Frente Amplistas va en dirección a los avances en materia de memoria, verdad y justicia, y que mientras que para algunos estas eran cosas del pasado, de los que tenían los ojos en la nuca, y se revive y se reinstala año a año esta demanda. Y bueno, a ver, las izquierdas latinoamericanas no están pasando su mejor momento, ¿no? Michelle Bachelet está con 29% de popularidad. Dilma está pasando un momento difícil. Yo diría que poner nunca sé si son las barbas o las bardas en remojo, es algo que la izquierda uruguaya debería saber, que tiene que dar respuesta real y simbólica a demandas sentidas de la sociedad para poder seguir expresando legítimamente el sentir del millón de las personas que la votó, ¿no? Porque en ese millón de personas que votaron hay un montón de demandas. Hay demandas que tienen que ver con lo social, hay demandas que tienen que ver con lo económico, pero también está este paquete de demandas que son casi éticas, ¿no? Que son casi suprapolíticas. Sé que a la doctora Mota le gustaría esto porque ella valora muchísimo el derecho. Me parece que están un poquito por arriba de algunas cosas. Y si la izquierda no da una respuesta contundente a estas cosas, ¿cómo vamos a decirle a la gente, vinimos a transformar el mundo? En ese sentido, uno de los puntos que caracteriza estos 3 últimos programas es el derecho a la información. Y así estuvieron aquí en el programa pasado José Manuel Quijano por el tema del TISA y Fernando Butazzoni y sus cenizas del Cóndor. Y en ambos casos era, junto con el asunto puntual, el derecho a la información. Estamos sacudidos, tú mencionaste Brasil, por terribles problemas de corrupción que tocan hasta el propio Lula, ¿verdad? Pero empecemos por casa. ¿Por qué el Frente Amplio niega la comisión investigadora del Fondes? Porque entre las demandas que plantea la sociedad uruguaya, o gran parte de ella, es el derecho a la información. Sin duda. Yo en el tema del Fondes todavía no me voy a meter. Creo que he leído lo que Botino ha expresado en su informe respecto de la poca pertinencia que tenía para formar una comisión investigadora la oposición. Allí el Frente tiene una posición que cambia. Muchas veces las comisiones investigadoras no se forman porque en realidad es una manera de politiquear con un tema, ¿no? En realidad el Parlamento tiene condiciones para investigar poquitas, ¿no? Poquitas. Pero en otros casos ese debate está, ¿no? Ese debate está en la izquierda. En otros casos se cree que el Frente Amplio debería habilitar a todas las comisiones investigadoras. Está esta disyuntiva, en cada caso se toma una decisión. Pero quiero decir algo con respecto al tema del TISA, porque el tema del TISA aparecía un poco velado, ¿no? Y bueno, allí vamos a decir que Mónica Xavier, la presidenta del Frente Amplio, tuvo el coraje de poner a la fuerza política a discutir el TISA. Nosotros estamos recibiendo informes del TISA de los ministros, lo suficientes, a mi juicio, como para saber que el TISA es un pésimo negocio para el Uruguay, ¿no? Pero eso, si querés, lo tratamos después. Pero me parece que muchas veces la no información va de la mano con una posición que queremos que salga, ¿no? Entonces, me parece que cuando vamos a los debates de argumentos, cuando vamos a la toma de posiciones, tenemos que poner toda la información arriba de la mesa, porque si no es restarle al otro, al que está en contra o al que protesta, bueno, una parte de los elementos que necesitaría para convencer a medida que vamos avanzando en la información sobre el TISA. Hoy recibimos información muy contundente sobre nuestra balanza comercial de servicios, muy contundente como para darnos cuenta que esta estrategia de Estados Unidos, y de Europa, sería un muy pésimo negocio para Uruguay. Habrá que ver los sectores que creen que se verían beneficiados por el TISA, como la Cámara del Software o la CUTI, ¿no?
la Cámara Uruguaya de las Tecnologías de la Información, que tanto se ha expresado. Hay que ver de qué otra manera podemos proteger a estos sectores sin embananar al Uruguay en un gran tratado con resultados penosos. Es más fácil no meterse en los líos que después tratar de salir de ellos, ¿no? Entonces, me parece que en este caso ha habido una actitud del Frente Amplio y una actitud de la presidenta y también una actitud del propio presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Que encomienda que la fuerza política lo discuta. Así que creo que cosas como las del TISA, es decir, esta discusión más amplia, además todo el mundo ya está discutiendo sobre el TISA, son las que le hacen bien a un país de 3.200.000 habitantes, donde es mejor que se sepa todo y es mejor que todo esté a la luz, que vivir en esa complicidad vergonzante donde los torturados se encuentran con sus torturadores, donde los secuestrados se encuentran con sus secuestradores, porque es chico, ¿no? Y en ese estado de complicidad vergonzante el Uruguay ha vivido mucho tiempo y eso rebaja nuestra dignidad nacional, ¿no? Eso la rebaja, porque la verdad se tiene que saber, los juicios se tienen que hacer porque esas sí que son las normas de la buena convivencia. En ese sentido, tú hacías mención a un momento difícil para la izquierda en América Latina. Hablabas de Bachelet, hablabas de Dilma, los guarismos de Dilma realmente son muy graves. Y mi planteo sobre la sucesión en el PT, porque Lula está próximo a los 80 años, entonces ¿el PT tiene futuro? Bueno, sí, yo soy una gran defensora del PT. Estuve ahora en un seminario donde habían, además, el PT se ha renovado mucho, hay mucha gente joven, eso me encanta. Ellos en un congreso aprobaron, bueno, cupos para jóvenes, cupos para mujeres, entonces encontramos un PT bastante más renovado de lo que está el Frente Amplio. Ya me gustaría que un congreso del Frente Amplio votara estas cosas. Y no recurrir a los viejos sabios de siempre para resolver las cosas, sino que se orientaran hacia el futuro. Los ojos en la nuca hay que tenerlos, pero para otras cosas, no precisamente para esto. Pero el PT en este momento está en una disyuntiva grande y creo que es la disyuntiva de todas las izquierdas. ¿El partido tiene que avalar todo lo que el gobierno hace? A ver, Dilma ha hecho unos nombramientos de gabinete que meten miedo, ¿no? Y a mí me parece que esos nombramientos de gabinete que meten miedo, pobre Dilma, tiene el Congreso más conservador de los últimos 50 años de la historia de Brasil. Ahí está la bancada de la bala, porque están los defensores de las armas, la bancada ruralista, la bancada evangélica, son unas bancadas, todo mete miedo. Pero me parece que el PT, que obviamente no fue parte orgánica de estas designaciones, que son un guiño a la derecha, que de alguna manera es ceder a las fuerzas conservadoras, bueno, el PT tiene la disyuntiva de cuánto apoya o cuánto rescata su evangelio, ¿no? Esto es una frase de Frei Beto que dice, y si las iglesias caen habrá que rescatar el evangelio, diciendo que los ideales, bueno, es lo último que podemos perder. Entonces, yo creo bueno, y yo he tratado de ser coherente con eso, que nosotros podemos discutir con el gobierno, que nosotros podemos discutir una orientación, pedir la remoción de un ministro porque estamos defendiendo el evangelio. Y porque nos parece que hay que tener una izquierda que diga, no, yo con esto no me comprometo, que hay que tener una izquierda que tenga una vinculación con el gobierno, pero que también tenga una vinculación con esa sociedad que votó, que milita y espera. Y yo creo que el PT está... ¿Por qué digo el PT? Porque, bueno, después del Frente Amplio, el PT, el gran partido de masa de la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa en Brasil. Y además, Brasil, el proyecto de la unidad latinoamericana es impensable con un Brasil conservador. Y me parece que en este momento las izquierdas, siempre es ese equilibrio, ¿no? Las izquierdas tienen que enfrentarse en una situación económica difícil a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace uno cuando se le acaba la plata?
o cuando empieza a enlentecerse el ritmo de crecimiento económico, aplica el viejo ajuste neoliberal, allá están todos los europeos, ¿no?, viviendo esa experiencia, o se para como Syriza, como los griegos, ahí a pelear con la Merkel, que les den unos fondos más benignos que los que le están dando. Me parece que la izquierda tiene que seguir profundizando el proyecto, no puede, aún sobre pretexto del enlentecimiento económico, retroceder a posiciones conservadoras, porque va a perder el alma, no va a perder el gobierno, va a perder el alma, y perder el alma es más importante que perder el gobierno, porque después reconstruir el alma lleva un poco más de tiempo que armarse para conquistar gobierno nuevamente. Constanza, en ese sentido, y a propósito, es una precisión para ir luego a la última pregunta, a propósito de esta situación en Brasil, Dilma ha lidiado desde el comienzo con el mensalado, en fin, con todos los escándalos de corrupción que son de público conocimiento. No voy a traer el tema del fútbol ahora, y de la FIFA de ninguna manera, no, porque está siendo, creo que, tratado en algunos otros lugares. Sí, además la derecha brasilera ya le está, hasta el pobre PT ahora tiene la culpa de los líos de la FIFA, no hay algún artículo circulando, y ahora también esto es culpa del PT, dice. Pero el otro día, justamente, viendo a la diputada argentina Elisa Carrió, que ha hecho con éxito un tratamiento de adelgazamiento, cuando el periodista le decía las cosas que le han dicho, ¿no?, ella señalaba su propia historia y decía, me han dicho de todo, lo seguirán diciendo, ya no me pueden decir más gorda. Pero, dijo, de la gordura se vuelve, de la corrupción no, enumerando algunos de los escándalos que están rodeando también al gobierno de Cristina Fernández. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero que la corrupción es un arma de doble filo, porque la corrupción es la principal herramienta con la que la derecha socava a la izquierda. En Brasil, claramente, desde el principio de los tiempos, la corrupción sirvió para voltear a João Goulart. La corrupción siempre sirve para todo. Entonces, voy a poner este ejemplo. Gracias a las denuncias de corrupción de Pemex, la petrolera mexicana, privatizaron Pemex, ¿no?, porque estaba tan corrupta que entonces vamos a privatizarla porque estaba tan corrupta que funcionaba mal. Las denuncias de corrupción que se ciernen sobre Petrobras se ciernen sobre la joya de la corona, ¿no? Petrobras es la joya de la corona brasilera. Estaba, o casualidad, en uno de sus mejores momentos, con el descubrimiento del petróleo en la plataforma marítima, el presal y todas estas inversiones. Así que ir a por Petrobras no es nada inocente. Me parece que es ir a por la joya de la corona. Ya Petrobras había sido bastante desmembrada y repartida políticamente durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso. Me parece que esta es una arremetida más profunda. ¿Con esto qué quiero decir? Tolerancia cero a la corrupción, pero ojo con esas campañas de corrupción que afectan, es como el caso Nisman en Argentina, ¿no? Llega un momento que uno queda entreverado de la maraña de información, pero hay algo claro también, vamos a por Cristina, vamos a por Petrobras, vamos a por el PT. La mayoría de los indiciados en el proceso de la Petrobras no son del PT. Y sobre el mensalón y sobre este largo recorrido, porque el mensalón hace años que está, yo diría financiamiento de partidos y campaña en el centro de la atención. Y eso que Brasil tiene horario electoral gratuito, Brasil tiene límites al financiamiento de campañas, Brasil es un país bastante más riguroso que Uruguay. Lo que pasa es que corre mucho más dinero. Entonces, yo diría que el Uruguay podría tomar un recaudo. Bueno, primero terminando de reglamentar y poner en marcha la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que todavía la tenemos un poco en veremos. Y bueno, hay allí algún capítulo referido a la financiación de medios y campañas referida a la cuestión política, que increíblemente los partidos políticos denuncian cuando ellos serían los principales beneficiados,
de tener un horario electoral gratuito. Eso es rarísimo, ¿no? Digo, ¿por qué el principal beneficiado de esto es el que lleva las denuncias de inconstitucionalidad? Bueno, porque si se acaba esa perversa relación entre dinero y política, bueno, las chances de los partidos y los candidatos serían bastante más parejas de lo que vimos ahora. Entonces, corrupción, siempre estas dos miradas, ¿no? Reglas y normas para ética y política, una gran llamada de atención a las izquierdas que luego se transforman en partidos de gobierno y terminan presas de esas burocracias políticas que se arman en estados, además, como los latinoamericanos, que están llenos de cargos de confianza, que son estados que han sido muy cartelizados siempre por los partidos políticos. Con esto me refiero a que hay una distancia grande entre un estado como Brasil y Inglaterra respecto a esa porosidad y a esas relaciones de Estado y política. Y bueno, y una gran llamada de atención a las relaciones dinero y política, dinero y campañas electorales, que es un tema que al Uruguay le cuesta mucho, ¿no? Le cuesta muchísimo. Finalmente vinculado justamente a las campañas electorales, a las transformaciones, te preguntaba por Brasil, pero y tú hablabas de los jóvenes y de los relevos, ¿verdad? ¿Cómo se procesan los relevos para las próximas elecciones ya sin Tabaré Vázquez y con un Pepe que estaría en los 85 y en caso de presentarse y ganar completaría un periodo con 90 años? No, bueno, doy por sentado que la elección que viene, no lo doy tanto por sentado, lucho para que la elección que viene nosotros estemos en un escenario que no sea competencia Mujica-Astori, digo porque Tabaré no va a poder ser reelegido. Así que para eso hay dos momentos cruciales. Nosotros tenemos relevos generacionales. Está Daniel Martínez, acaba de ganar las elecciones, está Yendi, que está la propia Mónica Xavier, y hay muchos otros. Hay relevos, yo conozco un montón de esas edades y un poquito más jóvenes, pero me parece que hay una generación que tendría que dar un paso al costado, la verdad. Tendría que dar un paso al costado, no solo para el 2019, sino creo que en la conducción del Frente Amplio para estos años que vienen, para el relevo generacional va a ser muy determinante qué va a pasar en las elecciones para elegir presidentes y vicepresidentes del Frente Amplio en el 2016. Los relevos generacionales tienen que estar ahí para poder estar en el 2019 y yo creo que sí, así como pedimos un poco de generosidad Pedimos un paso al costado al ministro de Defensa, también pedimos un poco de generosidad a nuestros veteranos de la política y que acompañen a esa nueva generación, que acompañen con confianza, ¿no? Que acompañen a esa nueva generación que tendrá a sus cargos los destinos del Uruguay, y para eso es necesario, sí, dar un paso al costado. Todos en algún terreno de la vida hemos dado un paso al costado, ¿no? Para dejar que las otras generaciones siguientes vayan asumiendo responsabilidades. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Cerramos en instantes. Agradezco a la jueza Mariana Mota en el día además de su cumpleaños que viniera, porque vive relativamente lejos de Montevideo, que viniera a este programa, a la senadora Constanza Moreira y a ustedes por haber estado con nosotros. Les recuerdo vivir la Copa América con Vera de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Y les deseo, como siempre, y particularmente se los digo cada miércoles, buenas noches y buena suerte.